Pues uno de los temas que vamos a tratar hoy va a ser el bullying y vamos a intentar dar algunas herramientas o recursos para saber cómo gestionarlo, y sobre todo es un tema que a día de hoy preocupa mucho a las personas que se dedican al ámbito de la educación, profesores, docentes y demás figuras dentro del ámbito organizativo, porque la realidad es que es un tema conflictivo y que cada vez se da con mayor proporción. Y a día de hoy incluso se puede dar de muchas maneras. Se puede dar el bullying físico en la escuela, pero también se puede dar el bullying virtual. Y como veremos, a nivel estadístico hay ciertas diferencias que son notorias. Se ha demostrado, por ejemplo, que el bullying físico suelen sufrirlo más los niños, mientras que el bullying virtual es algo que sufren más las niñas, ¿no? Y la verdad es que en cada contexto pues hay diferentes formas de abordarlos y de dar soluciones, pero desde un punto de vista psicológico tampoco hay que hacer mucha distinción, y lo que voy a tratar de dar en esta ocasión van a ser recursos que se puedan aplicar en cualquier contexto de los que estoy mencionando. Una cosa importante dentro de los datos estadísticos que se saben es que el bullying, si bien hay algunos casos que pueden aparecer pues, a partir de los 3 años de edad, la gran mayoría de los casos de bullying y de acoso escolar suelen producirse sobre todo desde el inicio de la adolescencia temprana, digamos entre los 10, 11, 12, 13 años, ¿vale? Esa adolescencia temprana es cuando en realidad aumentan muchísimo lo que son los casos de bullying reportados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta estadística y también bajo la perspectiva de todos los conocimientos que nos provienen de la psicología analítica junguiana y todo lo que tiene que ver con el proceso de individuación, este dato estadístico sugiere algo importante, y es que a esa edad el arquetipo paterno y todo lo que está asociado a ese arquetipo adquiere especial relevancia por la función que siempre ha desempeñado históricamente, desde una perspectiva tanto biológica como cultural, en lo que se refiere al proceso de emancipación del individuo y la consecución de una identidad diferenciada del sistema familiar del cual proviene esa persona. Entonces, esta figura arquetípica se le ha dado esa función a lo largo de la historia, un peso relevante en conseguir lograr que ese individuo salga simbólicamente de ese sistema, vaya adquiriendo una identidad por sí mismo y tenga unas adecuadas capacidades de adaptación social en los diferentes contextos en los que se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque en muchas ocasiones los casos de bullying, que no dejan de ser una forma de desadaptación social, se correlacionan con una ausencia de esta figura arquetípica. Y esto es algo que también se ha evidenciado desde la ciencia. De hecho, uno de los estudios importantes que publicó la Asociación Americana de Psicología evidenció, tras la revisión de más de 150 estudios, que la ausencia del padre predice precisamente el perfil tanto del acosador como del acosado, porque desde un punto de vista psicológico ambos se caracterizan por una baja autoestima, por malas calificaciones y mal desempeño académico, y también malas habilidades sociales o una inadecuada adaptación social. Entonces, se ha demostrado precisamente que los acosadores a menudo son abusados en casa por un padre acosador, o por el contrario, son descuidados y desatendidos con poca o ninguna participación del padre. Por lo tanto, lo que estamos viendo, o lo que de alguna manera los estudios evidencian, y hay bastante consenso en este sentido, es que la figura del padre tiene un papel fundamental en todo este aspecto, y que la ausencia de esta figura contribuye a que se den estas dinámicas dentro de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, algo que también se sabe es que las consecuencias dentro de lo que es el sistema familiar y el ambiente emocional que se puede haber vivido allí, las consecuencias de, por ejemplo, un posible apego inseguro evitativo, que esto es un tipo de vínculo inestable dentro de lo que es el marco de la teoría del apego, que se caracteriza sobre todo cuando los padres presentan, digamos, una combinación de actitudes de rechazo y de hostilidad hacia el hijo o hacia la hija. Lo que se ha demostrado es que con el tiempo ese niño o esa niña puede acabar desarrollando o aprendiendo una estrategia defensiva o de autoprotección que consiste básicamente en evitar o inhibir
las necesidades de afecto, ¿no? Las necesidades de proximidad con esas figuras de apego. Es como que aprenden a no pedir esos niños o esas niñas, ¿no? Y de hecho hay algunos autores que señalan que los niños y las niñas que han crecido en ese contexto familiar que se caracteriza por ese apego inseguro evitativo, pueden darse posteriormente, en esa adolescencia temprana, ciertas actitudes relacionadas con el bullying, con la falta de empatía hacia otros iguales, y sobre todo suelen darse en los varones, ¿no?, que viven en esos contextos. De hecho, también esto es algo que apoya la psicología analítica, que la ausencia de la figura paterna, en términos de mostrar agresividad o recibirla, es mucho más negativo para los hijos varones. Es decir, los hijos varones sufren mucho más la ausencia de esa figura paterna por una cuestión de identificación con esa figura. ¿Qué similitudes podemos encontrar entonces en lo que respecta a la figura de la víctima y a la figura del victimario? Porque en última instancia son como dos caras de la misma moneda. Entonces ambos parten de una carencia afectiva muy profunda. Esto es algo que se tiene que tener muy presente, que digamos que el sustrato emocional que sustentan esos dos individuos son muy parecidos entre sí. Lo que pasa es que las consecuencias o la forma de expresar esas carencias afectivas son muy diferentes. Pero ambos tienen la necesidad de ser vistos y reconocidos. Uno lo expresa generando disrupción y generando violencia, pero que en el fondo no deja de ser una conducta que está alimentada por la necesidad de que sea visto, que sea reconocido ese niño, y es una forma de pedir a gritos que tenga ese reconocimiento. Y en cambio la víctima tiene la misma necesidad, pero lo expresa de una forma mucho más pasiva. Pero al final, el ser víctima de una agresión no deja de ser una forma de recibir un tipo de trato y recibir un tipo de atención, aunque pueda parecer muy duro. Y en muchas ocasiones esos niños, digamos que reciben a través de ese tipo de tratos un beneficio secundario, inconsciente, muy implícito, de recibir reconocimiento, y puede generar en cierto modo una identidad. Hay muchos niños, y esto también se sabe desde la psicología, que antes prefieren ser, digamos, maltratados que no ser tratados de ninguna manera o pasar desapercibidos. Esa es la peor violencia de todas. Entonces, la indiferencia, el no ser visto, ¿no?, o el no importar, es mucho más dañino que otro tipo de conductas. Entonces, inconscientemente se busca de alguna manera un tipo de contacto, el que sea, y conformarse con ese, ¿no? Entonces, como decimos, ambas figuras suelen provenir de ambientes muy violentos o en los que hay un gran vacío emocional y de contacto por parte de los progenitores. Y, en definitiva, lo importante, sobre todo a la hora de percibir estas dos figuras y a la hora de buscar recursos o, digamos, herramientas que puedan ayudarnos a gestionar el bullying, la primera tendría mucho que ver con lo que acabamos de decir. Y es una de las claves que consideramos, digamos, desde la bioneuromoción, de tener una actitud de no juicio y de tener una visión imparcial hacia ambas figuras. Y entender que si queremos terminar con el bullying o queremos erradicar o al menos minimizar ese tipo de conductas desadaptativas, lo primero es entender que debemos tener una mirada compasiva no solamente por el acosado, en el que es mucho más fácil aplicar esa mirada, sino también por el acosador. Es decir, ambas figuras necesitan nuestra comprensión y nuestra empatía. Sobre todo si nos dedicamos a la docencia y estamos en contacto con esos contextos. La figura de referencia, en este caso, tiene que ser capaz de aplicar esa mirada compasiva para ambos sujetos, ¿no?, para ambos individuos. Entonces, la carencia emocional, es decir, la falta de apoyo, de sentirse rechazado, ¿no?, el escaso contacto físico, la falta de sintonía y un sinfín de dinámicas de este tipo, les hace sentir como seres poco valiosos a ambos. Entonces, como docente, eso no significa que la persona que está, digamos, tomando el rol de acosador, pues no merezca ser castigado o prohibir las conductas que está ejerciendo. Pero en última instancia lo que tenemos que procurar es aplicar esa mirada compasiva. Es decir, entender que detrás de la conducta disruptiva hay una necesidad no cubierta, que nosotros como figura de referencia podemos suplir esa carencia que proviene del ambiente familiar.
Esta sería una de las claves, es decir, no hacer ninguna distinción entre acosado y acosador, sino entender que son dos figuras que necesitan el mismo trato en el fondo. ¿Sí? Esto, en primer lugar, sería una de las claves a destacar. Por otro lado, sabemos que hay estudios realizados con niños de alrededor de esas edades, de adolescencia temprana, 10 a 12 años, estudios que demuestran que una de las mejores maneras de disminuir la probabilidad de que un hijo se meta en una pelea o sufra algún tipo de acoso escolar o incluso de estar ansioso y triste, es ayudarlo a desarrollar, digamos, un espacio, ¿no?, en casa donde se puedan hablar todos esos temas. Es decir, hay estudios que demuestran que discutir los temas como por ejemplo el acoso u otros temas parecidos durante, por ejemplo, la cena familiar, que suele ser un espacio muy adecuado para poder vaciar todos esos estados emocionales y poder generar vínculos emocionales, es fundamental. Es decir, los estudios resaltan que hacer esto, establecer esta dinámica familiar, es un factor positivo para minimizar las probabilidades de que se den este tipo de conductas. Precisamente por lo que estábamos diciendo anteriormente. Si la ausencia de figuras, especialmente la paterna, se correlacionan con la necesidad de ser visto y por lo tanto de estar dentro de estas dinámicas de bullying, sea desde un papel o desde otro, el hecho de generar el ambiente emocional donde se pueden establecer vínculos saludables, pasar tiempo juntos, es algo que minimiza ese riesgo. Entonces, en la medida de lo posible, sería fundamental mantener a ambos padres, papá y mamá, casi igualmente involucrados en la educación de los hijos. Ya estén casados, estén divorciados o nunca se hayan casado, en la medida de lo posible, los padres deberían estar involucrados en la educación de los hijos. Y este, digamos, que es el factor principal que permite reducir este tipo de conductas. Y en el caso de que esto no se pueda dar, pues al final el hijo puede, digamos, aprender modelos de conducta y adquirir figuras de referencia en otros ámbitos, como por ejemplo el deporte o cualquier tipo de programa que genere una necesidad de socialización por un lado y por otro haya un modelo de referencia para ese niño o esa niña que le pueda servir como modelo de conducta y como modelo de valores a adquirir. Como segunda clave, ¿vale? Repasemos la primera clave, tener una visión de no juicio e imparcial en ambas figuras implicadas en un conflicto de bullying o de acoso escolar. En el segundo, propiciar, sobre todo en el sistema familiar, que suele ser el origen de todas estas dinámicas, propiciar espacios en los que el niño se pueda ver acogido, escuchado y atendido y generar esos vínculos emocionales con ambos progenitores. Y la tercera clave, que también destacaría como muy importante, es dejar de juzgar la agresividad. Porque en última instancia, juzgar la agresividad lo único que hace es perpetrarla y que tome tintes más, digamos, más acentuados. La represión no ayuda en ningún sentido. Y en relación a esto que estoy mencionando, hay una anécdota que explica el autor John Eldredge en su libro Salvaje de Corazón, que es un libro que recomiendo a todo el mundo, y explica una anécdota sobre su hijo y sobre el momento en que tenía que hacer la transición al primer grado, ¿no?, que es un paso muy importante para cualquier niño o niña. Y en la anécdota este autor explica que estaban los padres con su hijo en casa y ellos de alguna manera tenían la confianza en que su hijo se adaptaría perfectamente a esa transición y al nuevo ambiente social en el que estaría, porque era un hijo extravertido, era un hijo que denotaba buenas habilidades sociales y que, digamos, en todo el proceso de adaptación escolar hasta entonces no había tenido ningún problema. Entonces, el niño en cuestión, durante las noches, durante ese espacio de cena, precisamente, pues contaba pues, las batallitas durante el día, las anécdotas, todo lo que había sucedido, ¿no? A excepción de una noche en que resulta que el hijo está muy callado, muy en silencio, y el padre le pregunta, ¿no?, ¿qué le sucede? ¿Qué te sucede, hijo? ¿Qué ocurre?, ¿no?, cuando ve que el hijo no está como siempre. Entonces, el hijo, en un primer momento, no dice nada, no responde, y el padre pues insiste, ¿no? Le pregunta, oye, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y al final el hijo pues le cuenta que en la escuela ese día otro chico de primer grado
pues lo había empujado y lo había tirado al suelo enfrente de todos sus amigos. Y nos podemos imaginar pues, esa situación, pues digamos, el malestar emocional que puede generar en el hijo y lo importante que es saber gestionarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, el hijo pues, está muy movido emocionalmente, con lágrimas en los ojos, y en ese momento el autor destaca un mensaje que le transmitió en ese momento. Le dijo: hijo, quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir ahora. Y le dijo: la próxima vez que ese chico, ese bravucón, te empuje, quiero que te levantes y quiero que le pegues. Y quiero que le pegues lo más duro que te sea posible. El hijo, después de escuchar esas palabras, se recompuso y finalmente pues, sonrió agradecido por el consejo y por el permiso. ¿Por qué destaco esta anécdota? Porque cuando la explico suelen haber dos reacciones. Por un lado suelen haber personas que se sonríen y les gusta ese consejo y se sienten alentados por escuchar ese consejo, pero luego hay otra cantidad de gente, que suele ser mayoritaria, que se horroriza al escuchar este tipo de consejo porque lo consideran inadmisible. Y precisamente el considerar inadmisible ese recurso, es decir, el juicio hacia la agresividad, es uno de los principales problemas. El juicio hacia la agresividad impide, en primer lugar, ejercerla. Ejercerla incluso en los momentos en los que más se necesita, porque en algunas circunstancias de la vida la agresividad puede ser un recurso, igual que lo es la compasión, la empatía o cualquier otro repertorio emocional. Juzgar solamente ese tipo de conductas precisamente sustentan el problema desde un punto de vista más profundo y más psicológico. Entonces, la represión de la agresividad, como digo, solo hace que aumentarla. Y cuando la reprimimos en nosotros y reprimimos ese tipo de conductas, lo que hacemos es proyectarla en el exterior y aumentarla en nuestro entorno en forma, por ejemplo, de acoso escolar, que es una de las conductas que tienen que ver con esto. Entonces, los niños que reciben acoso escolar y que están en esa posición de víctima, normalmente también provienen de ambientes emocionales en los que se ha reprimido de forma excesiva esa agresividad y que no se permite su expresión. Entonces, precisamente uno de los recursos a integrar, no solamente para el niño, para la niña en cuestión, sino también para el sistema, es que esas actitudes también pueden ir muy bien para ejercerlas en momentos dados, ¿no? Entonces, no se le puede enseñar a un hijo o a una hija a utilizar la fuerza quitándosela o prohibiéndole esa conducta o ese comportamiento. Porque entonces crecerá sin saber cómo pararse firmemente, cómo ser determinado, cómo respetar sus límites y toda una serie de actitudes que en realidad son muy saludables para la persona. Entonces, con esta anécdota no quiero decir o no quiero transmitir el mensaje de que siempre se deba responder con violencia frente a la violencia, pero desde luego no es bueno eliminar esa posibilidad, porque en la medida en que la eliminamos, la violencia y la agresividad luego se expresan en nuestro entorno y lo único que hacemos es propiciarla en lugar de evitarla. ¿Sí? Entonces, estas son las tres claves que creo que son fundamentales a la hora de gestionar las situaciones de acoso escolar y que pueden ayudar muchísimo a las figuras docentes, a las personas de referencia, donde tienen el encargo de gestionar esos ambientes emocionales, para que no se olviden de estas tres pautas y lo mucho que les pueden ayudar a la hora de aplicar esos recursos y fomentar un clima emocional mucho más equilibrado y saludable.